Hola, muy buenos días. Mi nombre es Adrián Alexander Beltrán Zúñiga. Actualmente soy estudiante de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación. En la asignatura Teorías Pedagógicas Contemporáneas se nos ha propuesto desarrollar unas preguntas en torno a la percepción que tenemos acerca de la educación del nuevo ciclo. Frente a la primera pregunta que se establece sobre cuáles o quiénes son los actores que intervienen dentro del proceso educativo de la educación de este siglo, tendría para decir tres cosas. Para mí los tres principales agentes son el estudiante, el docente y el contexto educativo tecnológico. Hablamos del estudiante desde el enfoque constructivista que cumple un papel activo y dinámico. Hablamos del docente como aquel que cumple el papel mediatizador y dosificador de la información y de los aprendizajes, y el contexto educativo tecnológico que no puede escapar de la realidad en la cual nosotros nos encontramos actualmente, donde la globalización nos ha impulsado de alguna forma a desarrollarnos bajo una era digital, la cual hoy nuestros estudiantes consumen todo el tiempo. Daniel Casani de hecho afirmaba que los estudiantes que hoy en día nos enfrentamos a ellos en las aulas de clase son llamados y denominados nativos digitales. Nacieron y crecieron junto con la tecnología. Frente a la segunda pregunta sobre las actividades o presaberes, actividades de saberes previos, me parece a mí que es importante citar aquí a Yuri Lotman, importante destacarla dentro de la semiótica. ¿Sí? Importante destacar este autor dentro de la semiótica y la lingüística porque nos dice que antes de que nosotros podamos percibir un objeto y darle una significancia y un sentido a un concepto, primero tenemos que relacionar los saberes previos y los conocimientos que traemos desde nuestra propia experiencia y nuestro propio encuentro con la realidad. Es importante tener en cuenta esto en los procesos de enseñanza y aprendizaje porque el estudiante finalmente va a aprender un concepto, una categoría, una competencia que le va a permitir desenvolverse en su contexto diario, en su contexto social, político y económico dentro de su propia realidad. Frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje hay que decir que no se pueden desligar uno de otro. Los procesos de enseñanza y aprendizaje van articulados de tal forma que el estudiante no solamente debe adquirir el aprendizaje a partir de un proceso de enseñanza, sino que esto se da de manera simultánea. Hoy en día las teorías pedagógicas nos han enseñado que no solamente es el estudiante quien aprende, sino que en el proceso educativo, el proceso de enseñanza es transversal, es dinámico, es en doble vía, y esto hace que de alguna manera los procesos no se delimiten únicamente a entender que esto está enfocado hacia la enseñanza propiamente hacia el estudiante. Y frente a los procesos de evaluación vale la pena citar a la ley, el decreto 1290 que rige aquí en Colombia, donde se tiene muy en cuenta que no solamente se debe operar la educación desde el campo cognitivo o la evaluación desde términos académicos y conceptuales, sino que también debe entenderse desde otros escenarios que también posibilitan el desarrollo formativo de los estudiantes, partiendo del ser, partiendo del hacer, del componente personal, el componente social, que contribuyen de alguna manera a formar esa integralidad en el ser humano. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día.